Ujú. Muy buenos días, chicos, con todos. Vamos a hacer nuestra clase ya, la primera clase del cuarto bimestre, ¿ya? Ayer hemos conversado un poquito. Hoy día vamos a hacer ya la clase en sí, pedirles igual el compromiso que ya hemos, ¿no?, tomado al día de ayer todos, de diario, hacer nuestras tareitas, estar presente en nuestras clases, atentos, participativos, ¿sí? Bien. Sus camaritas ahí, Valentino, Adriano, Mayumi, sus camaritas también, a ver. Vamos a orar, chicos, vamos a orar, a pedirle a Dios que nos acompañe en este último bimestre, ¿ok? Y a poder llenarnos de esas energías que necesitamos, ¿ya? Muy bien, a ver, todos haciendo oración. Vamos a orar, ¿ya? Muy bien. A ver, gracias, Padre Celestial, por esta mañana. Te pedimos por cada una de las familias de nuestros niños acá presentes, que cuides y bendigas cada uno de sus hogares. Te pedimos que escuches nuestras oraciones. Te pedimos perdón, Padre Santo, por los errores que podemos cometer. Ayúdanos a reconocerlos, enmendarlos y no volver a caer en lo mismo. Permítenos ser mejores hijos, mejores hijas, mejores personas con los demás. Ayúdanos a reconocer nuestros errores para que podamos ser mejores cada día. Te pedimos, Padre Santo, para que este inicio del cuarto bimestre nos ayude, nos acompañes de la mano y podamos terminar un año escolar en bien. Te pedimos para que todos los conocimientos adquiridos que tengamos podamos recibirlos con la mejor atención. Ayúdame a estar atento, a ser participativo, a cumplir mis deberes, a seguir ayudando en casita. Ayúdame, Padre Santo, también en ello. Bendice cada uno en sus hogares, en la provisión, en la salud, en la economía, en todo, Padre Santo. Gracias, te damos, Pupito lindo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Ya, chicos? A ver, muy bien, muy bien, muy bien. Adriano, cuando oremos, Adriano, recuerda incluso cerrar los ojitos y mentalizarte, orar ahí con nosotros, ¿ya? ¿Ok? ¿Ok? Muy bien, muy bien. Todos, cada uno en casita de corazón tiene que hacerlo, ¿ya? Muy bien, chicos. A ver, vamos entonces a compartir la pantallita el día de hoy, ¿ya? Ya puse en el Classroom, ya saben, empezamos ahora de clase número 1, pero del cuarto bimestre, ¿ya? Compartir pantalla. Ahí estamos. Uh-huh. Uh-huh. Ya está. Yo ya acá hay pancito. Hay pancito. Ya. A ver, a ver, a ver, a ver. Uh-huh. Ya estamos acá, chicos. Ahora vamos a poner su cuadrito de ustedes. Uh-huh. Ahí está. Logran ver la pantalla, ¿verdad? ¿Sí logran ver la pantalla, chicos? ¿Me contesta por ahí alguien? No, Miss. ¿No logran ver No. todavía? Voy a dejar preguntando, a ver. No, Miss, Ahora, todavía no se puede ver. ¿todavía no ven? ¿No lo ven? No. A ver, vamos a hacer lo que siempre hacemos por el otro lado. A ver, vamos a ver, espérame. Esta que carga acá. Ahora, ¿logran ver la pantalla también? Nada. No, Miss. Nada, ¿no? Ya. Entonces, a ver, vamos a hacer lo que hacíamos antes. Ahora sí, Miss. Ya. Miss. Ya. Ahorita otra vez, espérame. Vamos a compartir diferente, ¿ya? Vamos a ver qué pasó acá con la pantallita. Ya. A ver, me dicen si logran ver la pantalla. Sí, Miss, ya. Listo, correcto. Ya, chicos. Ahí estamos, admitidos, ya. Bien, entonces el día de hoy nuestra clase va a ser, a ver, le voy a contestar acá, ya está. Lucianita ya ingresó, ya le di el pase a Lucianita. Ajá.
Bien, entonces nuestra primera clase del cuarto trimestre es la fe, chicos, ¿ya? A ver, ¿quiénes más van a entrar? La fe, admitir todo, vamos a ver ahí, ya está. ¿Ok? Entonces, el día de hoy tenemos la clase de la fe. Vemos acá, miren esta imagen que le he puesto aquí, ¿no? Es la mano de unas personas, ¿no? Le alzadas, ¿no? Alzadas al cielo, formando ahí una crucecita, pues, ¿no? Hay una crucecita ahí que resalta, ¿verdad? Ujú. Esa es la fe, ¿no? Nuestra fe en todo caso es en Dios, ¿verdad? Vamos a ver en una cita bíblica, ¿ya? Es larga, pero es completa. Lo que te quiere decir, te quiere explicar sobre la fe, ¿no? En Hebreos, esta cita bíblica está en Hebreos 11, del capítulo, no, del capítulo 11, del versículo desde el 1 mira, vamos a ver hasta dónde llega acá. Al final, hasta el capítulo 29, incluso llegas, creo que hasta el 40, pero lo he cortado para leerlo entre todos solamente hasta el 29, ¿ya? Los que quieren leer en casa, terminar de leerlo, lo chequean completo para que puedan haber un mejor entendimiento de esa parte, ¿sí? A ver, miren, empezamos la lectura, ¿ya? Vamos a abrir nuestro corazoncito, nuestra mente, nuestros oídos para escuchar la palabra de Dios, ¿ya? Lo que estamos compartiéndoles es la palabra de Dios, ¿sí? A ver, dice, en Hebreos 11, dice, Hebreos 11 sobre la fe, dice, es pues la fe, acá te da un concepto de fe, ¿no? Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, ¿m? La convicción de lo que no se ve. Acá, es la certeza, como es cierto, o sea, es la veracidad, dice, la fe es la certeza de lo que se espera. Es algo que tú anhelas, pero no lo has visto, pero tú sabes, crees que eso va a suceder. Eso es tener fe. Tener fe, dice, es la certeza de lo que se espera, dice. La convicción de lo que no se ve. Yo no veo lo que anhelo, o sea, no está visible frente a mí, pero yo lo anhelo, yo lo visualizo, yo lo espero y siento que sí va a llegar. Esa es tener la convicción, esa es la convicción, ¿ya? La convicción de lo que no se ve. Dice, por ello, dice, porque por ella alcanzaron vuestro buen testimonio los antiguos, dice. Antiguamente por su fe, muchos en nuestra historia, ¿no? En la historia de la Biblia nos contaba pues ahí los diferentes libros de la Biblia, los milagros, la fe que cada uno pusieron y que cada uno pasó, ¿no? Por ejemplo, Abraham, Moisés, cuando pasó por el desierto, ¿no es cierto? Moisés también llevando a todo el pueblo de Egipto, fue por fe. No veía a Dios ahí en el mismo momento, no, sino fue porque lo escuchaba, lo sentía en su corazón y por fe pasó toda esa travesía, ¿no? Acá dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. O sea, dice, mira acá, o sea que por la fe entendemos y creemos, ¿verdad? Que el universo ha sido creado por la palabra de Dios. De modo de lo que se ve de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea que Dios hizo todo de la nada, ¿correcto? Dice ahí, por la fe, dice, Abel ofreció a Dios, dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Acá nos están hablando, chicos, de los hermanos Caín y Abel, ¿correcto? ¿Se acuerdan que cuando... Dime, corazón. Dime. A ver, acá recordemos una parte, ¿no es cierto?, de la Biblia, en donde nos comentaban de los hermanos Caín y Abel, que Abel era el hermano que daba las ofrendas mejores y Caín era el que daba los desperdicios, ¿no? A lo último, porque él dice, ¿para qué voy a dar tanto? ¿Para qué voy a hacer eso? O sea, todo se renegaba. En cambio, Abel lo daba con amor. Entonces, ¿no? Por fe. ¿Pero por qué? Porque él tenía fe. Entonces, dice que Abel, a ver, hay un rito por ahí en casita, no sé de quién es. A ver, lo apagan. Ya. Por la fe, está. A ver, por la fe, Abel ofreció, dice a Dios, más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas
y muerto aún habla por ella. Es cierto, mira, Abel ya no está vivo, ¿verdad? Está en la presencia de Dios, porque ustedes saben la historia, ¿no es cierto? De los hermanos Caín y Abel. Pero aún, dice, decide muerto, ¿cómo hasta el día de hoy, miren, podemos seguir hablando de él? ¿Por qué? Porque su testimonio fue de un hombre justo. Él llegó a ser hombre justo, ¿por qué? Por la fe que tuvo por Dios. Acaban, miren, otro en las 5 dice, por la fe Enoc, nos habla otro personaje, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. También otra persona que ante los ojos de Dios fue buena persona. Y Dios lo libró, dice acá, de la muerte y no lo hallaron para matarlo. ¿Mm? Dice, otra parte, en la 6, pero sin fe, dice, escuchen, importante esta partecita, dice que sin fe, pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, que tenemos que tener un corazón lleno de fe. Tenemos que tener un corazón lleno de fe, ¿ya? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, dice, y que es galardonador de los que le buscan. En las 7 dice, por la fe Noé, que es otro personaje sobre la barca de Noé, acuérdense, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, ¿se acuerdan? Que Dios le avisaba a Noé, ¿no es cierto? Mediante sueños y ¿no es cierto? Que iba a haber un diluvio y él, aún así, no habiendo pasado nada de eso, él creyó por fe en sus sueños que Dios le hablaba y empezó a hacer su barca, ¿correcto? ¿Ya? Y por eso dice, pues, él fue advertido por Dios, ¿no? Y dice él, por la fe y por el temor, preparó entonces el arca en que su casa, para que su casa se salvase, dice. Y por esa fe condenó al mundo, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe, correcto, porque Noé, comentando un poquito esta parte, Noé Noé no dice, ay, ya, tal fecha, ellos no sabían que tal fecha va a llover, tal fecha va a haber eso, nada, sino que Dios, mediante sueños, mediante su voz, le iba profetizando todo esto, lo que iba a suceder. Y él, siendo un hombre de fe, creyó en lo que pasaba y muchos le tomaban como loco. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué vas a hacer? Pocos fueron los que le siguieron y tuvieron más fe, entonces pudieron salvarse en la barca, ¿no? En la arca de Noé. Ese fue ese episodio de fe de Noé. En la 8 dice, por la fe de Abraham, dice, ¿no? Por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde se iba. Él no sabía dónde se iba, pero él por obediencia fue, dice. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en la tierra ajena, porque Dios lo saca del lugar, porque le dice, yo te voy a dar herencia en otro lugar, y él sale por fe sale a buscar eso a donde lo lleva Dios, ¿no? Y dice, y fue a buscar, dice, la tierra prometida como en tierra ajena, dice, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, sus hijos, ¿no? Salió con sus hijos, dice, ellos son coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, porque él iba a ese lugar, ¿no? Otra persona acá dice, la 11. Por la fe también la misma Sara, otra persona importante de la Biblia. Por la fe, dice que también Sara, siendo estéril, una mujer ya anciana, nunca pudo tener hijos, escuchen, nunca pudo tener hijos ella. Y era estéril, le decía, ya ser estéril, bueno, ¿no? Dice, recibió fuerza para concebir, tanta era su fe. Y decía, ya bueno, no podré, pero oraba y le agradecía a Dios, gracias Señor, porque yo sé que voy a dar a un hijo, yo sé, le decía. Pero decía, y algunos le decían, pero tú ya eres muy mayorcita, ¿cómo vas a pedir todavía? No, yo sé que Dios me va a concebir, me va a conceder un hijo. Y dice, entonces ella recibió fuerza para concebir de Dios, ¿no? Y dio a luz a un
fuera del tiempo de la edad, porque era muy mayorcita. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ella creyó que era fiel, dice, quien lo había prometido, porque ella escuchaba su voz, en sus sueños, la promesa de Dios que le decía, tranquila, tú vas a tener tu hijo, pero dice, pero Señor, si yo soy tan mayor de edad, y él dice, tranquila, te voy a dar tu descendencia. Y entonces ella dice, ya está bien, Señor, te voy a creer, yo voy a creer que tú vas a darme mi hijo. Y así fue, siendo tan mayorcita ella, llegó un momento que dice en la Biblia que ella empezó a rejuvenecerse de una u otra manera y su vientre pudo ser fértil y pudo tener el hijo, ¿ok? Que Dios le había prometido que tendría, ¿ya? En la 12 dice, por lo cual también, dice, por lo cual también de uno y de ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud, dice, y como la arena innumerables que está en la orilla del mar. Entonces, así ya tuvo entonces no solo un hijo, sino de ahí tuvo más, ¿no? En la 13, conforme a la fe, murieron todos estos, dice, sin haber recibido lo prometido. Muchas personas también dice entonces acá, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo desde lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan, dice, una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban, dice, pero anhelaban una vida mejor, ¿no? Esto es, dice, celestial, por lo cual, debe dos y debe dos, debe aparte, un dos más. Pero anhelaba, dice, una mejor. Esto es celestial, dice, por lo cual no se avergüenzan de llamarse Dios de ellos, dice, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe de Abraham, dice, cuando fue, acá esta parte está hablando sobre Abraham, ¿no? Que él sale, como lo habíamos mencionado, él sale de su nación a buscar el lugar donde Dios lo iba a dejar. Él ya era un extranjero porque se iba a otro lugar, ¿verdad? Y ahí lo llevaba Dios, dice, cuando, dice que por la fe, cuando fue probado, dice, ofreció a Isaac, y el que había ofrecido y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. ¿Qué pasó acá? Acá Dios fue probado, Dios probaba la fe de Abraham y él le decía, no, ese es mi hijo amado. Entonces, él quería probar esa fe, si realmente era tanto su amor, ¿no? Si, ¿cómo iba a probar esa fe? Entregando a su propio hijo, ¿no? Entonces agarra, le dice, a ver, Abraham, lleva tu mejor ofrenda, le dice, ¿no? Pero le explica que tenía que llevar a Isaac, a su hijo. Entonces dice, no, llorando, llorando, dice, pero yo creo que tú algo querrás hacer, dice, algo querrás hacer, te voy a ofrendar a mi hijo, le dice. Con el dolor de su corazón, porque era su hijo, él lo llevaba a un sacrificio, ¿ya? Pero Dios lo veía, pues que él lo llevaba realmente a su hijo, ¿no? Dice, habiéndose dicho esto, dice, en Isaac te será llamada descendencia. Entonces, ¿por qué? Porque ya estando en el momento donde lo iba a ofrendar, Dios le dice que no, déjale, dice. He probado tu fe y tú me amas, le dice. ¿Ah? Un ratito, chicos, por Google. Hay un icono abajito que dice Classroom. Perdón, WhatsApp. Entonces, acá pues, ¿no? Dios prueba la fe, él como que pasa esa prueba, ¿no es cierto? Y Dios lo bendice, le dice, en Isaac te será llamada descendencia, o sea que de él va a haber mucha descendencia, le dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, dice, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Acá dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Isaac, él también bendice a Jacob y a Esaú, dice respecto a cosas venideras. Por la fe, Jacob, dice, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón, dice, pues, ¿no? Él bendijo y cada padre, cada descendencia, miren cómo es, ¿no? Cada persona que iba de su linaje iba bendeciendo a los suyos, a sus hijos.
Dice, no. Por la fe de José, vemos otro personaje también lleno de fe. Mire. Por la fe de José, al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Dice. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron del decreto del rey. ¿Recuerdan cuando Moisés era perseguido por ser bebito y en esa época querían matar a todos los niños varoncitos, ¿no? Entonces acá nos cuenta, él también fue librado, ¿no? Por la fe, Moisés, cuando él nació, sus padres, ¿no? Desde sus padres, mira cómo está, desde la fe de sus padres, por él fue librado Moisés. Por la fe Moisés dice, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón cuando reconoció que él era realmente un Israel, ¿no? Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo, dice, por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible, o sea que se sostuvo por la fe viendo a aquel que no puede verlo, pero lo siente en su corazón, a Dios, ¿no? Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no lo tocase a él. Claro, por la fe también de ellos, ¿se acuerdan que en el día de Pascua cubrieron las puertas, ¿no es cierto?, con sangrecita de las ovejas, diciendo que en su casa no entraría, ¿no? Es este espíritu de muerte y no tocaría los primogénitos, cuando en ese entonces algunos primogénitos, incluso de los faraones, morían, ¿no es cierto? Todos los israelitas, esas personas que creyeron en Dios, pusieron esa marca en sus puertas y se libraron a los primogénitos de la muerte, ¿no? Lo hicieron por fe. Acá, por la fe dice, pasaron el mar rojo como por tierra seca e intentando a los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Cuando primero pasaba Moisés con todo el pueblo, ¿no? Se abrió, ¿no es cierto? Se abrió el mar rojo, pasaron por la tierra seca porque lo hicieron por fe, correcto, pero ya al cruzar todos ellos, los egipcios dijeron, sí, ellos pasaron, nosotros también, pero no se dieron cuenta de que pues ellos no, ellos realmente no, ¿por qué? Porque Dios los estaba librando justamente de ellos. Y otra vez el mar se volvió y los hombres se ahogaron, los egipcios, ¿no? Entonces es muy importante, y esta es la palabrita que hay que recordarla, dice la fe, es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Eso está en Romanos, en la Biblia. ¿Qué nos quiere decir, profesor, esta partecita? A ver, Mateo, ¿qué opinas de esta palabra? La fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. ¿Qué opinas, Mateo? ¿Qué te quiere decir esa palabrita que escuchaste? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Que tu fe, ¿por qué crecería? ¿Cómo crecería? Es como que mira, a ver, ahí lo dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios y que tu fe va a crecer cada Hay que uno de hacerle caso a Dios en todo lo que nos diga. Claro, hacer caso a Dios en lo que nos diga. ¿Y cómo puede escuchar su palabra? ¿En dónde está su palabra, Valeria? ¿Dónde está la palabra de Dios? En la Biblia. En la Biblia, en sus escrituras. Ahí nos dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué te pide para que crezca tu fe? Que escuches la palabra de Dios. ¿Cómo puedo escuchar la palabra de Dios? Leyendo la Biblia. Ahí, mire, como de una frase podemos buscar el entendimiento. ¿Cómo puedo hacer crecer mi fe? Cada uno de ustedes. ¿Cómo puedo hacer crecer mi fe? Leyendo La Biblia. leyendo la Biblia, porque está la palabra de Dios. Dios, correcto. En tus ratos libres, en tus domingos, en la nochecita, antes de dormirte en tu Biblia, a tu costadito, de repente quieres escuchar la palabra, tienes algo en tu corazoncito que te dice, ora esta oración, y luego abres tu Biblia y vas a sentir la palabra de Dios, ¿ya? Eso háganlo, porque creo que una vez les conté a ustedes, y es muy cierto cuando uno lo medita, ¿no?
Miren, acá hay otra frasecita que les puse, ¿no? Para Dios no hay nada, dice, no hay imposible, no hay nada imposible, que también es una frase bíblica, que muchos lo repiten y lo han escuchado acá en la tierra, ¿no? Muchas personas la dicen, para Dios no hay nada imposible, es cierto, mire, es bíblico, para Dios no hay imposible. A veces hay personas que van al doctor y reciben una ficha médica en donde le dicen, le falta solamente un mes de vida, tal, pasa eso, ¿no? Y el señor, y el doctor, hay doctores muy sabios y le dicen, esto sale ahorita, señora, pero ore mucho, ore bastante, que solo está en las manos de Dios. Y hay muchas personas que aún recibiendo ese diagnóstico del doctor, chicos, orando y en su fe, ¿no? Cuando a muchas personas que tenían mucho más por hacer acá, ¿no? Hay otras personas que realmente sí ya su tiempo se acorta y tiene que ir a la presencia de Dios, pero habiendo personas que tienen mucho más que hacer, Dios les avisa, ¿no? Aún falta tu tiempo, te voy a dar más tiempo de vida. Entonces, esas personas, por más que aún el doctor le haya dicho, tienes un mes de vida, esas personas se agarran de la fe de Dios y dicen, no, yo sé que Dios tiene algo más para mí. Y viven no solo un mes, viven muchos más años. Hay niñitos chiquititos, niñitos que el doctor dice, señora, su hijito no va a vivir mucho, no va a pasar de los 2 añitos, que ya son mayores. ¿Ah? Hay muchas historias así, que hombres grandes les dices, yo cuando era bebito, el doctor dijo que yo me iba a morir, pero luego mírenme, ahora soy adulto y tengo mi familia, ¿no? Eso porque es por fe. Eso pasó por la fe de cada uno de ellos y de su familia. Acá, chicos, en la clase del día de hoy, Dios nos invita a que cada uno de nuestras familias crezcamos en fe. No solamente ustedes como niños, sino también nuestras familias. Lo que hoy día han aprendido, compártanlo con su papá, con su mamá, con los abuelitos. Compartan esa palabra, esa fe. Papá, mamá, ¿cómo nosotros podemos crecer en fe? Y de repente dice mamá, entonces vamos a leer la Biblia. De repente la mamá no sabe la respuesta, no sabe cómo. Vamos a leer la Biblia para que Dios nos enseñe a tener más fe. Entonces ahí van a unirse, esa fe va a crecer en sus familias, ¿ok? Muy bien, vamos a ver esta parte número 5, en la hojita 5. ¿Qué dice acá? Vamos a ver la apreciación. Esto es tareita para ustedes, que es muy práctico, ¿sí? ¿Ok? Para la tarea, escúcheme, para el Classroom solo manden la tarea. Pueden imprimir el texto de acá para que lo puedan leer. Si lo quieren copiar, es largo. Los que deseen háganlo, los que no, no se preocupen, pueden imprimir o resáltenlo para que lo puedan leer, o si no, lo dejan archivado en su compu, pero léanlo, por favor. Esta tareita sí la mandan por el Sí, Classroom. Dígame, corazón. yo lo puedo archivar más en mi computadora. Sí, 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 archívalo. Pero ya sabes, la tarea sí me la mandan por fotito, ¿ya? La pueden hacer incluso por computadora también, ¿ya? Me mandan la tareita. Dice, según lo aprendido, ¿qué es la fe para ti? O sea, cada uno responde. En la 2 dice, ¿por qué crees que las personas mencionadas depositaron su fe en Dios? Mencionamos un montón de personas, ¿no? ¿Y por qué crees que esas personas depositaron la fe en Dios? Ahí me responde lo que tú piensas. Y la 3 dice, escribe tu oración a Dios con fe en lo que estás pidiendo, ¿ok? En lo que le estás diciendo, con fe. No que le pidas algo, no, sino con fe, abre tu corazón a Dios y dile que quieres que Él entre en ti, ¿no es cierto? Y que haga crecer tu fe, ¿correcto? Y la de tu familia, ¿sí? Y lo que tú más desees, ponlo y lo decoras. Miren acá, dice la fe, ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. Todo esto es por la fe, ¿correcto? Este va a ser nuestro versículo, chicos, para la semana siguiente. Ahorita les voy a poner. La semana siguiente van a acordarse este versículo. Qué bonito, miren, dice, en Hebreos 11:1. Justo cuando empezamos la lectura, ¿no? Dice, es pues de la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿no? Yo ya tengo cierto eso que me está prometiendo Dios, aunque no lo vea, ¿correcto? Ya, ese es tener fe. Personas que tienen dolor y en su fe dice, Señor, yo estoy sana en el nombre de Jesús. Entonces, ese es tener fe, ¿ok? Y Dios te escucha. Entonces te da sanidad, ¿ya? Acá es algo muy importante. Una fe sin obras, dice, es una fe
muerta. Eso está en Santiago, capítulo 2, versículo 17. Miren esta hormiguita pequeña, pero nos demuestra acá que con su fe y su fortaleza, la fortaleza de Dios que le da, mire, ¿cómo puede cargar un tronquito de madera, ¿no? Siendo tan pequeñita ella, ¿no? Entonces acá nos pide, dice que la fe sin obras es una fe muerta. Entonces, ¿qué te pide Dios? Obras, que obres bien. Dios te pide, tú tienes fe, crees en Dios, obra bien. Y obres bien, te dice, ¿ve? ¿Ya? Entonces, escuchemos la palabra de Dios y quedemos para nuestro corazoncito. ¿Alguna preguntita, chicos? ¿Alguna preguntita? ¿Todo correcto? Ya. Bien, chicos, entonces ya saben, hagan su tareita, lo mandan a su classroom. Traten de hacerlo hoy día mismo, ¿sí? ¿Ok? Tiene ahí yo puesto una fecha límite, siempre les doy, creo que es al sábado. ¿Ok? Le doy hasta el sábado para que llegue bien. Y también, ahora vamos a hacer las revisiones más rápidas también, ¿ya? Para mandar sus notitas. Y el semestre igualito como antes. Ponen la notita en su cuaderno, ¿correcto? Muy bien, chicos. Buen inicio entonces del bimestre. Bendiciones para todos, chicos. Nos vemos hasta el próximo martes. Goodbye. Chao, Miss. Chao. Chao. Chao, mi, chao. Chao. Chao, chao, chicos. Cuídense, cuídense. Ujú. Chao, mi amor.